Con la salida del teaser oficial de la trilogía Definitive Edition por parte de Rockstar Games han surgido dos grandes opiniones al respecto. La primera, que es de emoción absoluta porque en muy poco tiempo ya la tendremos en nuestras manos y podremos jugarla, pero la otra opinión que también ha cobrado mayor fuerza es la de preocupación e incertidumbre por ver qué tan buenas serán estas remasterizaciones. Muchos creen que podrían ser un fracaso y que en realidad consideran que únicamente estas podrían traer unas cuantas mejoras gráficas y no ser un producto realmente bueno como se espera. Pero fuera de opiniones y apegándonos a la realidad, ¿cómo podríamos decir que serán estos remaster? ¿Serán realmente tan buenos como dicen? Pues bien, esa es la pregunta que intentaremos responder en este video. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. Hello there. El anuncio de la trilogía ha sido confirmado por Rockstar y en realidad no deberíamos estar cruzados de brazos todavía porque lo más probable es que en el transcurso de los próximos días veamos un tráiler barra gameplay de cómo serán estos nuevos remaster. Recordemos que lo más rumoreado y convincente de momento es que saldrán en el mes de noviembre, por lo cual deben ir lanzando todo lo que tengan muy pronto. Pero de momento solo hemos visto este tráiler en forma de anuncio con cinemáticas donde vemos personajes de GTA 3, Vice City y San Andreas. Pero justo ahora, pocos días o semanas antes de por fin ver cómo serán estas nuevas remasterizaciones, los fanáticos se encuentran preocupados por la calidad que dará Rockstar Games a esta nueva entrega. ¿Qué tan buena es como será? ¿Estará realmente a la altura? ¿Podrán compensar toda la mala racha que han pasado en los últimos años con la trilogía Definitive Edition? Pues veamos qué es lo que podemos decir al respecto. Voy a resaltar que todo lo que mencionaré será en base a cómo Rockstar se ha estado comportando últimamente y además será una especie de hipótesis barra opinión personal, ya que nunca busco decir la verdad absoluta, solo busco guiarme por las cosas más fiables que encuentro mientras me divierto en el proceso. Primero hablaremos de las consecuencias que tendría sacar una trilogía remasterizada mal hecha y más adelante hablaré de los motivos por lo cual esto podría salir bien y mal, y luego tú serás quien saque sus propias conclusiones. Consecuencias. La primera gran consecuencia negativa que tendría sacar un mal producto al público después de 8 largos años es que los fans cancelarán de forma permanente a Rockstar Games. Ellos durante los últimos años no han tenido una gran aceptación pública por parte de sus prácticas poco éticas con GTA V, lo que los llevaría a perder su credibilidad por sacar juegos de calidad, que es como siempre se los ha conocido. ¿Y qué tanto les importa a ellos perder esta credibilidad? Pues la verdad, esa respuesta la desconozco, ya que solamente ellos saben la respuesta. La segunda consecuencia de todo esto sería que sea un mal producto y que cuando empiecen a caer las acciones de bolsa de Take-Two Interactive procedan a pedir disculpas públicamente, tal como lo hizo CD Projekt con Cyberpunk 2077. Luego de esto, intentarían de alguna forma sacar algún parche para intentar corregir realmente lo que sería este grave error por parte de ellos para que el producto pueda ser más sostenible durante los años próximos hasta que salga GTA 6. Y la tercera consecuencia sería que simplemente les dé igual sacar un buen o mal producto y que pasen totalmente de la opinión de los fans, ignorándolos por completo, lo cual sería la decadencia absoluta de Rockstar Games, claramente como desarrolladora de videojuegos. Es la consecuencia más crítica, ya lo sé, que hay, por lo que nos estaríamos poniendo en el peor escenario de todos, pero bueno, tampoco lo podemos descartar. Y pues bien, una vez dicho todas estas consecuencias, ahora sí vamos con los motivos por los cuales creo que podría salir y no podría salir tan bien esta trilogía. En realidad no las he puesto en un orden específico a cada una de ellas, sino simplemente las iré comentando una por encima y al final tú serás quien saque sus propias conclusiones. Comenzaremos hablando de un motivo negativo para pensar en que esta remasterización no será tan buena como todos esperamos, y es que será lanzado tanto en Switch como en teléfonos móviles. Y como sabrán, estas no son las mejores plataformas para aprovechar el 100% de la capacidad de un videojuego, refiriéndonos al apartado gráfico y al desempeño en general que este puede llegar a ofrecer, por lo cual este ha sido el argumento con más fuerza que la mayoría de personas usan para justificar que no tendremos unos remaster a la altura de lo que en realidad debemos esperar. Pero sacaremos un argumento positivo que trata de dar respuesta al que acabábamos de mencionar, y es que Rockstar confirmó que sacarían la versión móvil de los remaster para la primera mitad del año que viene. Jamás mencionaron que tenían la intención de sacarlo al mismo tiempo en conjunto con todas las otras plataformas. Esto significa que ellos tienen muy en cuenta y son conscientes que hacer un trabajo tan ambicioso en estas plataformas es más complejo y los obliga a tomarse más tiempo para hacer un buen trabajo. Sin mencionar que posiblemente el sacarlo en dispositivos móviles no significa que será la misma versión que sacarlo en PlayStation 5 o en Xbox Series, a pesar de que sea la misma remasterización. Puede que la versión de consola esté mejor hecha y es ahí donde realmente hayan puesto todo su trabajo y esfuerzo para remasterizarlos como se debe, ya que no van a desaprovechar el potencial que estas consolas ofrecen, pero en los dispositivos móviles
portátiles, estoy seguro que harán su mayor esfuerzo para dejarlo como un producto aceptable, lo cual eso quiere decir que no será el mismo resultado que jugarlo en consolas, pero al mismo tiempo no les dejará un mal sabor de boca a los jugadores. Si deciden dentro de poco lanzar el precio oficial antes que un posible gameplay y nos damos cuenta que este precio no es demasiado costoso, esto ya podría estar reflejando la calidad de estos remaster de forma anticipada, haciéndonos saber que quizás no tienen un gran cambio significativo como esperamos y que tan solo habrían agregado un poco de brillo, sombras y unas cuantas nuevas físicas y listo. Y si por el contrario llega a tener un precio excesivamente alto y no cumple con las expectativas de un buen remaster, nos daremos cuenta que todo este show presentado por ellos habría sido únicamente por un fin económico y no han tenido realmente un propósito de mejorar gráficamente estos juegos. Ellos están regidos por las directrices de Take-Two Interactive, ya que Rockstar no se maneja de forma independiente en su totalidad como les gustaría, y esto es muy importante decirlo, ya que al ser Take-Two la que se ve perjudicada directamente en caso de ser una mala remasterización, no estarían permitiendo que Rockstar saque un producto a la venta si no se considera que cumpla con estándares de calidad. Ellos no son ciegos, han visto todo el hate que les ha caído en los últimos meses y saben que su reputación está en juego. Los inversionistas están atentos a cualquier movimiento y de hacerlo mal en esta ocasión podría terminar totalmente con su prestigio. No creo que se estén arriesgando a tirar todo por la borda así nada más, sin mencionar que no se trata de cualquier remasterización, se trata de más ni menos de la trilogía clásica de Grand Theft Auto. Podríamos decir que es el motivo de su éxito y no creo que pretendan hacer cualquier jugada poco inteligente con un producto tan valioso. La trilogía Definitive Edition jamás fue anunciada con anterioridad. En realidad es muy poco tiempo el que ha pasado desde su anuncio y de igual manera es muy poco el que falta para su salida, por lo cual existe esta teoría de que será una mala remasterización, porque si fuera un buen producto de calidad lo hubieran promocionado con mayor intensidad hace varios meses atrás, sin mencionar que en el teaser publicado por Rockstar no pudimos ver absolutamente nada de gameplay, ni siquiera un adelanto breve de cómo será, por lo cual de momento todo lo que tenemos son expectativas de si están intentando alargar a propósito esta primera mala impresión de cómo podría llegar a ser. Desde la salida de Red Dead Redemption 2 hasta este momento podríamos decir con seguridad que ya son mínimo 3 años que pudieron haber estado completamente enfocados en desarrollar estas remasterizaciones, y para nada es poco tiempo, sino al contrario, es más que suficiente para que estos remaster tengan una calidad óptima donde se puedan ver cambios de buena categoría gracias a las tecnologías brindadas por Unreal Engine, sin mencionar que Take-Two iba dando de baja videos de mods realistas de GTA con anterioridad, por lo cual ellos saben de primera mano cuáles son los estilos y cambios a nivel visual que los fans están esperando, y con eso debería ser un motivo más que suficiente para intentar alcanzar o incluso superar la calidad de estos mods eliminados con anterioridad. Desde este momento, la conclusión finalmente de cómo serán estos remasters la tienes tú. Con los motivos que te he dado en este video, tienes que poner en una balanza los que más te hayan convencido y a la final lo que más pese será tu hipótesis sobre esta nueva entrega, la cual estará por cumplirse o no dentro de las próximas semanas. Solo el tiempo nos dará la razón. Mientras tanto, déjame te invito a que veas el siguiente video que te estará apareciendo en pantalla, donde podrás estar atento a todo lo nuevo referente a la trilogía Definitive Edition de GTA. Nos acercamos al final de los videos de información de este canal, ya que una vez que salga esta trilogía tendremos que adoptarla y hacer uso de ella únicamente como entretenimiento, porque será lo único que estará sobre la mesa antes de la salida oficial de GTA 6.